buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitada a Erika Guevara Rosas. Ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas y le queremos dar la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Vienes de México, ¿ah? Así es. Vienes de México. Bueno, fíjate, tú acabas de dar una declaración, una rueda de prensa sobre la situación en Venezuela a partir de un informe que ustedes hicieron sobre los primeros días del mes de enero de este año, ¿verdad? Pero antes de eso me gustaría saber si Amnistía Internacional tiene hoy contactos oficiales con el gobierno venezolano, si han hablado con autoridades del gobierno, si se han reunido, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, con organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo con la parte del Estado venezolano, si ustedes han hecho entrega formal de sus informes sobre nuestro país al gobierno, al Estado venezolano. Mira, Vladimir, primero yo creo que es importante aclarar que Amnistía Internacional es una organización global de protección y defensa de los derechos humanos. Nuestro mandato es coadyuvar a los esfuerzos de los estados por proteger los derechos humanos y demandar y exigir la rendición de cuentas cuando los estados violentan sus obligaciones nacionales e internacionales. Y por supuesto que como parte de nuestro trabajo siempre es el acercamiento y la interlocución con los estados, si bien es cierto que es precisamente para no solo hacer rendir cuentas, sino documentar las violaciones que cometen. Y en el caso venezolano no es la excepción, siempre intentamos buscar una interlocución. Yo personalmente le he solicitado una reunión a Nicolás Maduro, como le solicitamos una reunión a Juan Guaidó. Con él me reuní el día de ayer en la mañana, lamentablemente no recibimos respuesta de la oficina de Nicolás Maduro. Y sí, también nuestra oficina aquí en Venezuela, Amnistía Internacional Venezuela, mantiene una interlocución con diferentes autoridades a todos niveles, en donde solicitamos información, intentamos interceder por casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sobre todo de personas detenidas arbitrariamente a través de los órganos de Estado. En ese sentido, Erika, si te correspondiera hacer un pequeño resumen de lo que Amnistía Internacional identifica en Venezuela como la situación actual de derechos humanos, ¿qué dirías? Bueno, yo te diría que Venezuela está atravesando por una de las peores crisis de masivas violaciones a los derechos humanos en el hemisferio, una de las peores crisis en su propia historia. En Venezuela hoy día se violentan los derechos humanos en todas sus gamas, desde los derechos civiles y políticos, con las limitantes de la libertad de expresión, la represión violenta y sistemática en contra de las personas que toman las calles ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica, las detenciones arbitrarias, no solo de líderes de oposición política, pero también de las personas que reclaman un cambio de gobierno o que demandan el ejercicio de derechos a través de diferentes expresiones. En Venezuela se violentan gravemente los derechos económicos, sociales y culturales en una emergencia humanitaria que pone casi a un 70% de la población en una situación de pobreza extrema, una población que el 85% vive en pobreza de acuerdo a su ingreso y en donde su poder adquisitivo se ha venido deteriorando, poniendo en grave peligro el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Eso es lo que hoy día está viviendo Venezuela. Fíjate, también hay un tema importante que imagino que tú que tienes experiencia en ese campo, es el de los desplazados, el de las personas que se han ido del país por razones políticas, socioeconómicas, etcétera. Y bueno, cifras más, cifras menos, hay quienes hablan de 2,5 millones de venezolanos, otros hablan de 3, otros hablan de una cantidad mayor, y hay quienes piensan que ese problema podría incluso agravarse en relación con el posible agravamiento de la situación política interna o digamos en concordancia con ese agravamiento si eso llegara a ocurrir. Me gustaría hablar de este tema también. ¿Qué han identificado ustedes en esa materia? Sobre todo la situación de los venezolanos fuera. ¿Cómo están siendo tratados también? Yo creo que en eso ha materia de sido derechos, ¿no? otro síntoma que refleja la gravísima situación en materia de derechos humanos en el país. Efectivamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados refiere que por lo menos en los últimos 5 años, 3 millones de personas venezolanas han salido del país en búsqueda de protección internacional, el 90% de estas personas en países de la región, en Sudamérica, países fronterizos como el caso de Colombia, de Brasil, en países como Chile, Argentina,
Argentina, Perú, en donde es muy visible la presencia de personas venezolanas en grave situación de vulneración de derechos. Son personas que no solo buscan la protección internacional en un país en donde se cometen masivas violaciones a los derechos humanos, pero que también llegan en situaciones de precariedad, muchas veces en una situación de salud bastante vulnerable, en donde las condiciones de las comunidades de recepción no siempre son las más adecuadas para lidiar con esta crisis de personas en movimiento a lo largo de los países sudamericanos y de otros, incluidos países centroamericanos, México y hasta los Estados Unidos. En ese sentido, siempre hemos hecho un llamado a las autoridades de estos países, no solo de que reconozcan que esto se trata de un flujo de personas en necesidad de protección internacional, de refugiados, porque nuestro propio marco regional de derechos, nuestro marco legislativo, establece que en un país en donde se violan masivas violaciones a los derechos humanos, se tiene que respetar el principio de la no devolución, es decir, estas personas no pueden ser retornadas a Venezuela, donde hay una situación de altísimo riesgo a que se cometan violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, hay casos como el de Trinidad, donde hay venezolanos que han ido a solicitar refugio, o que se han ido del país, han llegado allá por diversas vías, y hay incluso venezolanos detenidos. No solo en el caso de Trinidad, también nosotros hemos documentado una situación grave en Curazao, en donde hemos hecho un llamado a las autoridades de los Países Bajos para que tomen atención de la situación, personas que han sido expulsadas, han sido retornadas a Venezuela desde Trinidad, desde Curazao, en donde han expuesto su vida. En el caso de Trinidad, en un momento denunciamos cómo aviones militares venezolanos venían a recoger a las personas expulsadas sin saber lo que eso significaba en sus vidas al regresar al país en donde su vida corre riesgo. ¿Y hay casos verificados de personas que regresaron a Venezuela? ¿Han hecho seguimiento ustedes a eso? Hemos hecho seguimiento, hemos intentado documentar, pero tú imaginarás que el miedo que esas personas tienen de denunciar las condiciones de su expulsión hacia Venezuela, el temor que tienen bajo las amenazas de las propias autoridades de fuerzas de seguridad en sus comunidades, pues es altísima, y por supuesto que es muy difícil dar seguimiento, sobre todo a personas que están en movimiento, porque a pesar de que son retornadas, pues no se quedan en sus comunidades, sino buscan refugiarse en otras partes del país. Erika, también me gustaría saber si tienen casos emblemáticos que ustedes hayan trabajado particularmente. Yo, por ejemplo, asomo uno, no sé si ustedes han conocido el caso del sindicalista Rubén González, que está detenido incluso en una cárcel militar por un reclamo de orden laboral en el estado Bolívar, ¿no? Efectivamente, como su caso, hemos documentado muchos casos. De acuerdo con el Foro Penal, en la actualidad se encuentran más de 900 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Esto se refiere a que no se trata solo de personas públicamente opositoras políticamente a través de partidos políticos, que es el caso, pero también de personas que se oponen a políticas de gobierno, que están buscando un cambio de gobierno o que demandan el ejercicio de derechos. En esta ocasión hemos mandado un cuerpo de investigación de crisis, un grupo de nuestros expertos de investigación en situaciones críticas como la que vive Venezuela. Hemos hecho una investigación de 3 semanas, sobre todo enfocadas en los hechos acontecidos del 21 al 25 de enero, donde el Observatorio de Conflictividad Social refiere que hubo más de 1000 protestas a lo largo del país. Y lo que hemos podido concluir a través de la documentación de casos emblemáticos es que en Venezuela hay una política sistemática de represión violenta, una fórmula que se ha venido perfeccionando en donde fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro están cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza letal para poder controlar las protestas y la detención arbitraria como un modelo de control social, y sobre todo hoy día lo vemos incrementado en las zonas populares, en las comunidades más marginalizadas. De ese tema me gustaría que conversáramos, tenemos que hacer la pausa. También me gustaría que evaluáramos, Erika, la situación fronteriza, lo que podemos ver el próximo fin de semana. Bueno, hay 2 conciertos, pero también hay tensión política, tensión militar en la frontera, y es un tema que preocupa, porque si alguna organización tiene experiencia en el tema de víctimas de violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto internacional, es precisamente Amnistía Internacional, y me gustaría evaluar eso. Hacemos la pausa, ya venimos con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Amnistía a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión.
En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.